Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en la continuación de los devocionales que estamos llevando a cabo en esta semana. Ayer veíamos cómo crear una atmósfera espiritual de adoración y algo muy interesante o importante que debemos tener en mente es que una atmósfera espiritual se crea solamente por medio de la adoración, pero la nube de la gloria debe ser discernida para poder desatar su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según nuestra experiencia, cuando las personas no participan en la ascensión corporal de la alabanza, de la adoración, para entrar en la presencia de Dios, se convierten en obstáculos para el servicio. Y esto incluye también al pastor, cuando un pastor no adora, cuando solamente entra al tiempo que le toca predicar, o cuando la gente llega tarde y se pierde la adoración con el resto de creyentes, no tiene ni idea de lo que está pasando y se le va a dificultar unirse. Y algo que tienes que tener siempre en mente es de que lo único que tú le puedes ofrecer al Señor es alabanza y adoración. Pero la gente que llega tarde, que no tiene una disciplina, no tiene ni idea de lo que está pasando y se le va a dificultar unirse en esa ascensión de alabanza y de adoración. Y aún más, en el momento que entran, pueden demorar, tardarse o incluso distraer tanto que matan la atmósfera que está pasando en ese momento. Y no es porque sean malas personas, sino porque no participaron en la ascensión corporal, en el sacrificio de alabanza y adoración. Y por eso es que siempre exhortamos a la gente a llegar temprano a la iglesia, a estar presentes desde el principio. Pero también están aquellos que por varias razones, aunque lleguen temprano, les toma más tiempo entrar en adoración. Mientras otros entran más rápido, la atmósfera entonces debe ser creada de abajo hacia arriba, alabando hasta que venga el espíritu de adoración y adorando hasta que la gloria de Dios descienda. Y cuando eso pasa, todos podemos ascender al trono de gracia y entrar en adoración en armonía como un cuerpo. A su debido tiempo, los corazones de la gente deben estar listos para oír la palabra. Y Dios debe estar satisfecho con la adoración para manifestar su gloria a través de la nube formada en ese lugar, para que las personas puedan ser alcanzadas y tocadas. Ahora, el propósito principal de la presencia de Dios, ¿qué significa eso? Que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, levantar un trono, formar una nube, crear una atmósfera, son los pasos necesarios para que la gloria o la presencia de Dios descienda. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que necesitamos que la gloria de Dios descienda? Nuevamente, el propósito principal es tener experiencias continuas con su presencia para ser transformados cada uno de nosotros a imagen de Cristo y para manifestar su poder. Y de esa forma llevaremos su gloria a las personas que necesitan ser salvas, que necesitan ser sanas, que necesitan ser libres. Necesitamos entenderlo. Y hay mucha gente, o tal vez todos hemos conocido gente que no percibe que la gloria de Dios nos va a dar el denuedo, la valentía que necesitamos para predicar la palabra, para hablar de Jesús, para orar por los enfermos y creer que van a sanar, para liberar al cautivo, para hacerlo con valentía. Tomemos la decisión de llevar su gloria a todo lugar donde vayamos, creyendo que Dios va a respaldarnos. Y tienes o tenemos que empezar a construir una atmósfera de adoración en el lugar donde estás, donde usualmente oras. Y si lo hiciéramos, imagínense que nos uniéramos por 7 días consecutivos, voluntarios y libremente, aproximándonos a Dios con acción de gracias, con alabanza, con adoración. Aprenderíamos a discernir el momento en que debemos hacer la transición de la alabanza a la adoración. Y
después de esto se convertiría en una práctica regular en nuestra vida. Debemos de examinar nuestra actitud como adoradores y hacer los ajustes necesarios hasta que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero tienes que empezar a entender que tú eres un portador de la gloria de Dios y manifestar lo que la nube de su presencia tiene para las personas que están a tu alrededor en salvación, en sanidad y liberación. Ahora, el punto importante de hoy del estudio. Tú debes de ser encendido por el fuego de la presencia de Dios. En el mundo de hoy, las tinieblas espirituales se están haciendo cada vez más densas y la oposición al Espíritu de Cristo más fuerte. Lo estamos viendo, la maldad está aumentando, los retos se están intensificando y tenemos que estar preparados para enfrentar esas circunstancias. Debemos ser cristianos que caminemos en el fuego de la presencia de Dios, sabiendo cómo aliviar el sufrimiento humano y cómo llevar a la gente a Cristo en medio de estos cruciales últimos días. Todos nos hemos enterado de los tiroteos que ha habido últimamente en Estados Unidos, pero no sé si han examinado con detenimiento las noticias y varios de los tiradores que fueron capturados vivos han dicho de que ellos lo hicieron porque una voz les dijo que asesinaran y porque veían maldad en la gente, o sea, distorsionando su mente, su visión y llevándolos a un mundo espiritual para cometer esa maldad. En este estudio vamos a recibir revelación de la palabra, de lo que significa que Dios sea un fuego consumidor, y vamos a aprender lo que significa para nosotros ser llenos del Espíritu Santo y de su fuego. Y vamos a entender el propósito del fuego, de su presencia, lo que produce en nosotros y cómo mantenerlo ardiendo para estar siempre alerta. Dios es un fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hemos visto que la gloria de Dios es su esencia, lo que Él es en sí. Hemos aprendido también que su naturaleza tiene muchas facetas y que solo Él, en su absoluta soberanía, puede decidir qué aspecto revelará o manifestará a cada uno de nosotros y cuándo lo hará. Un aspecto de su gloria es que es un fuego consumidor, el cual puede descender para traer juicio sobre la tierra y sobre aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Pero su fuego también purifica y santifica a su pueblo, que se ha convertido de sus malos caminos y que anhela vivir en rectitud y justicia, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la apariencia de su gloria? La apariencia de la gloria de Dios. Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La gloria de Dios es un fuego consumidor que quema todo lo que no es santo. Su fuego también afecta a los corazones de las personas de manera poderosa. Pero tenemos que tener cuidado, porque ese fuego no es para aquellos que no quieren vivir vidas santas y apartadas y puras para Dios, no perfectas. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo temor de ese fuego y la raíz de su temor, de su miedo, era su falta de disposición a dejar todo lo pasado, a sacar a Egipto de su mente, a pagar el precio que se les demandaba. Muchas personas hoy en día quieren ser santas, pero no quieren pagar el precio de ser santificados. Y esa actitud se puede ver hoy en día entre los creyentes de la iglesia. Muchos rechazan los avivamientos, el poder, la gloria y los milagros porque tienen miedo de la presencia de Dios y porque no quieren pagar el precio que se requiere para mantenerlo ardiendo. Ahora, ¿quién puede vivir bajo el fuego de su presencia?
Isaías 33, 14 al 15 dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. En términos simples, estos versículos nos muestran las condiciones para caminar bajo el fuego de Dios. El Señor está diciendo: quiero que entres en mi presencia, donde desataré el fuego. Pero estos son los requisitos para que el fuego no venga sobre ti como juicio. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de vivir en justicia y santidad? Personalmente, considero que hay un precio, que no hay un precio que se compare al altísimo valor que tiene la manifestación del fuego de su presencia. No la podemos comprar. Los israelitas fueron un pueblo de dura cerviz, con tercos, necios, que se negaron a cumplir las condiciones, o estas condiciones. Y por esta razón, Moisés tuvo que levantar el tabernáculo de reunión fuera del campamento en el desierto, para poder encontrarse con el Señor. Vean Éxodo 33, 7. De no haber hecho eso, el fuego hubiera destruido a la gente. En hebreo la palabra para dura cerviz es caché. Entre sus significados están los conceptos duro, cruel, severo y obstinado. Lean Éxodo 33, 3. Y solo Moisés y Josué podían entrar a la nube de la gloria de Dios y permanecer en el fuego sin quemarse o morir. Y si leemos cuidadosamente los acontecimientos de los israelitas en el desierto, podemos ver que la nube de Dios siempre acompañó al pueblo durante su camino o su trayectoria a través del desierto, tal como lo había prometido Dios. Pero Él no habitó en medio de ellos. Pongan mucha atención aquí en este punto. Ahora, ¿cuáles fueron las experiencias de Moisés con el fuego de la presencia de Dios? ¿Cuál fue la primera experiencia de Moisés con el fuego de Dios? Cuando Moisés era un pastor en la tierra de Madián con su suegro, antes de que Dios lo llamara a Egipto a liberar a su pueblo, probablemente una zarza ardiendo en medio del desierto fue su experiencia, o era una experiencia común para él. Pero cierto día vio una zarza ardiendo, pero discernió que el fuego en ella no era común, porque no se consumía la zarza. ¿Por qué? Porque la eternidad estaba invadiendo la dimensión natural con una manifestación sobrenatural. Y entonces Moisés pudo discernir lo natural de lo sobrenatural. La zarza no se quemaba porque el fuego de Dios nunca se extingue, nunca se apaga. Y esa era una manifestación de la eternidad del Señor y de la pasión por Dios que continuamente ardería en el corazón de Moisés hasta el fin de sus días. Y fue desde ese fuego que Dios le habló en Éxodo 3:4. Dice: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El Señor se manifestó a sí mismo ante Moisés a través del fuego. Y no solo en esta ocasión, sino a lo largo de la vida de Moisés. La primera vez, Dios le dijo que se quitara las sandalias, porque la tierra sobre la cual estaba parado era santa. Y esto simbolizaba que Moisés ya no caminaría en lo natural, sino que caminaría en lo sobrenatural, como le dijo en Éxodo 3:5. Cuando Moisés se acercó a Dios, lo que vio desde abajo fue un fuego consumidor. Él vivía bajo el fuego de la presencia de Dios y desde ahí desató algunos de los milagros más impresionantes que se registran en la Biblia. ¿Qué le sucedió a Moisés después de su experiencia con la zarza ardiente? El corazón de Moisés fue cambiado, fue transformado para siempre por su experiencia con la zarza ardiente.
Dios desató en Moisés la misma pasión que él tenía por liberar al pueblo de Israel que se mantenía cautivo en Egipto. Y es interesante notar que los primeros 40 años de su vida, Moisés había estado completamente sumergido en la cultura egipcia como el hijo adoptivo del faraón, lo que había formado en él una mentalidad como una persona arrogante, autosuficiente, preparada en todos los estudios y ciencias. Y es por eso que cuando vio el sufrimiento de su pueblo, pues trató de liberarlo con sus propias fuerzas, pero no pudo hacerlo porque ese no era el plan de Dios o el método para liberar al pueblo. Lean Éxodo 2, del 1 al 15. Y después Moisés huyó de Egipto y pasó 40 años en el desierto, donde Dios removió la cultura egipcia de su mente, de él, y mató su ego, su orgullo. Y cuando estuvo listo Moisés, en Éxodo 4:10, miren lo que él mismo dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 3:11, perdón. Si casi no puedo hablar, lo dijo en Éxodo 4:10. Finalmente, Moisés pasó 40 años más en el desierto, encendido como una zarza ardiente por el fuego de Dios, ardiendo continua y apasionadamente por guiar a Israel a la tierra prometida y a conocer al Señor íntimamente. Pero fue un proceso difícil. Estar en el desierto preparándose. El que tenga oídos para oír, oiga. Un momento en el fuego de Dios lo llevó a liberar un pueblo al cual no había liberado en el curso de 80 años. Moisés se convirtió en amigo fiel de Dios, un líder de millones, un hombre celoso por hacer la voluntad de su Señor, que hacía milagros, señales y maravillas por la mano de Dios y hablaba con él cara a cara. Nada de eso hubiera sucedido o hubiera sido remotamente imaginable sin la experiencia de la zarza ardiente. Solo después de ese encuentro, él pudo creer, levantarse y guiar a una nación entera a recibir su herencia en la tierra prometida. Ese cambio fue causado por el fuego de la presencia de Dios. Cuando Moisés tuvo la experiencia con la zarza ardiente, recibió el fuego de la presencia de Dios. Todo creyente necesitamos tener una experiencia con la zarza ardiente. Sin ella, solo vamos a tener una opinión acerca del poder sobrenatural de Dios, pero será pura teoría, sin verlo manifestado. Sin embargo, una vez que experimentemos el fuego, arderemos en una pasión inagotable que nos llevará a demostrar el poder sobrenatural de Dios. Como sucedió antier que nos unimos en oración por Hannah y que el Señor respondió la oración. Pudieron ver muchos de ustedes que Dios responde la oración cuando lo hacemos de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿ya estaré yo listo para una experiencia con el fuego de su presencia? ¿O es posible en la actualidad experimentar lo mismo que Moisés? Pues la respuesta a estas preguntas es por supuesto que sí, porque Dios no hace acepción de persona. El proceso de formación y desarrollo que tú has soportado en el desierto de tu propia vida no ha sido en vano. Eso te ha estado preparando para esta experiencia. El fuego de Dios está incluido en la restauración de todas las cosas, como dice su palabra en Hechos 3:21, acerca de lo cual hablamos antes, y este es el tiempo de su manifestación. Tú y yo estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Para que eso ocurra, es necesario que el fuego queme la madera, el heno, la hojarasca, como dice Pablo en 1 Corintios 3:12, y que purifique el oro en la iglesia. Lean 1 Corintios 3:12 al 15. Y solo entonces veremos brillar aquello que es verdadero. La palabra griega que se traduce
como poder. Por ejemplo, en Lucas 24:49 es dunamis, donde viene dinamita, y se refiere a un poder explosivo. De esa palabra se derivan varios términos: dinamita, dinámico. En lo natural, un cartucho de dinamita no puede explotar sin fuego. Necesitamos el fuego. Tú no puedes impartir el fuego hasta que tengas una experiencia con la zarza ardiente. O en buen español, no puedes dar lo que no tienes. No puedes darlo. Jesús vino a traer poder y fuego. Lucas 12:49 dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Mientras Jesús ministró en la tierra, su mayor pasión fue desatar, encender el fuego de la presencia de Dios, para que después de su resurrección, una multitud de personas alrededor del mundo pudiera reproducir sus milagros y guiar a otros hombres y mujeres a conocer al Padre con la misma pasión. Además de darnos nuestra salvación, esa es la razón por la que Él fue a la cruz y murió. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Cuando Él resucitó, ese fuego fue desatado sobre sus discípulos en el aposento alto y ellos sacudieron al mundo. Por esa razón, Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En esta escritura vemos que hay una diferencia entre ser bautizado con el Espíritu Santo y ser bautizado con fuego. Juan usa la conjunción y entre los términos Espíritu Santo y fuego, indicando que son dos bautizos diferentes, pero igualmente necesarios. Para entender lo que significa ser bautizado con fuego, veamos primero la palabra griega para bautizar, que es baptizo, que significa sumergir, mojar por completo. Y esa palabra se usaba para describir un bote o una tela cuando es cubierto o sumergido completamente. Y esto es esencialmente lo que sucede cuando somos bautizados en agua por inmersión. Somos completamente cubiertos, totalmente sumergidos bajo el agua de la misma experiencia. Y ocurre cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y el fuego. Somos sumergidos por completo en el fuego consumidor de la presencia de Dios, para que de ese modo afecte a todo nuestro ser. Y hay dos puntos fundamentales para ser un testigo o un discípulo efectivo de Jesús. Pasar por estos bautismos, es fundamental para que nuestro testimonio sea efectivo. La mayoría de los cristianos quieren ser testigos de Jesús. Sin embargo, muchos no testifican, mientras otros hacen lo mejor que pueden, pero son inefectivos. ¿Por qué? Porque no han entrado por completo en los bautismos del Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, necesitamos analizar en detalle estos dos puntos básicos. Número uno, ser llenos con el poder, con la dinamita del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús antes de ascender le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder. Lo primero que necesitamos es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese poder va más allá de la habilidad de hablar en otras lenguas. Es más que solo una oportunidad para formar un club social donde la gente está encerrada en cuatro paredes, unos a otros se profetizan y solamente van religiosamente a la iglesia, pero nunca salen a demostrar ese poder a las comunidades o a los hospitales o a otros lugares. El poder del Espíritu Santo tiene que ver con ganar al perdido para Cristo. Ser lleno con el Espíritu Santo y fuego es tener la habilidad de sacudir al mundo con las buenas nuevas del reino.
como dice Hechos 17:6. Y nos va a ayudar a producir evidencias sobrenaturales que prueban que verdaderamente Jesús vive. Debemos llevar el evangelio donde quiera que vamos, orando por los enfermos, liberando a los cautivos o a los oprimidos por el diablo, testificando de la obra redentora de Jesús. Ser bautizados con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con testificar sobre una iglesia, una denominación, un ministerio o un creyente individual, ni tratar de llevarlos a la iglesia, de encerrarlos en cuatro paredes. Se trata de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Desde la muerte y resurrección de Jesús, mucha gente ha abandonado ese propósito fundamental. Hoy se forman miembros de iglesia, pero no discípulos de Cristo. Necesitamos volver a ser verdaderamente testigos de Él. Podemos testificar de todo lo que Dios hace, pero el propósito principal al hacerlo es glorificar al protagonista de nuestros testimonios, a Cristo resucitado. Jesús debe ser el centro de nuestro testimonio, y para testificar efectivamente debemos tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. Esa experiencia es dada por Jesús mismo, porque el Espíritu es quien trae convicción a los pecadores de su necesidad de salvación, como Jesús lo dijo en Juan 16:8, que el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, y también es el que nos ayuda a glorificar a Cristo. En San Juan 16:14, Jesús lo dijo: una persona con una experiencia no está a merced de alguien con una opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de nosotros somos muy buenos discutiendo teología, creyendo que tenemos la inteligencia mental, el conocimiento teórico, pero a menudo perdemos nuestros argumentos porque no podemos probar lo que decimos. El punto es que Dios no nos llamó a argumentar, sino a testificar de lo que hemos visto, oído y experimentado. Nosotros, a lo largo de más de 20 años de Isabel y yo de estar juntos, hemos visto tantas maravillas del Señor, pero al igual que maravillas, también hemos visto muchos endemoniados. Ahora, no es una ciencia, es una experiencia, así que no hay nada que discutir al respecto, porque en general la veracidad, la verdad de una experiencia no puede ser refutada, argumentada. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero jamás en su vida se han enfrentado con una persona endemoniada. ¿Cómo vas a responder el día que te encuentres con un endemoniado? ¿Lo vas a tratar de aleccionar, de disciplinar con teoría, con argumentos, en lugar de echar el demonio fuera, como ordenó Jesús? Necesitamos el poder. Número 2, ser llenos con el fuego de la presencia de Dios. Hay creyentes que han recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y han sido llenos con poder del cielo, pero nunca testifican de Jesús. Y que sí hay de esos en las iglesias. Hermanitos, hermanitas que hablan como loros en lenguas, pero nunca testifican a nadie de Cristo. Mucho menos oran por un enfermo y mucho menos echan fuera un demonio. Se asustan. Volviendo a nuestra anterior analogía, tienen la dinamita, pero esa no ha sido encendida con fuego, la tienen apagada. El bautismo con fuego ocurre solamente cuando vamos delante de Dios, para que Él pueda encendernos con llamas de pasión, la misma clase de pasión que arde en el corazón del Padre, la pasión por ser testigos de Jesús, para traer la verdad del dominio, del señorío, de la voluntad del Rey a la tierra, haciendo milagros en su nombre y por su mano. Por eso el Señor les dijo en Marcos 16:20 que cuando ellos salieron y predicaron la palabra, Él respaldó su palabra con señales y maravillas, milagros que los seguían, porque ellos primero obedecieron y predicaron la palabra. Y el Señor los respaldó con el fuego de su presencia y el poder. El fuego de la presencia de Dios es el único que puede desatar la pasión
que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Recordemos que en el tabernáculo del Antiguo Testamento, el candelero representa a la iglesia, a todos los creyentes. El candelero se mantenía lleno de aceite y la sustancia que se usaba para mantener la luz encendida continuamente era el aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo, quien es hoy el combustible que mantiene la luz de la gloria de Dios ardiendo en nosotros. Pero además había otra condición para que el candelero brillara. Sus mechas tenían que ser encendidas con fuego. Cuando el fuego no quema, sin importar cuánto aceite haya, el candelabro no va a brillar. De la misma manera no podemos ser testigos poderosos y efectivos de Jesús si nuestros candelabros no han sido encendidos con el fuego de la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual muchos creyentes hablan en lenguas, están llenos de, según ellos, de poder, pero están en cuatro paredes encerrados en su iglesia, nunca salen a ningún lugar. En lugar de estar en fuego, son pasivos, indiferentes, han perdido el fuego o quizá nunca lo recibieron. Están llenos de conocimiento teológico, conocimiento mental, argumentan todo, pero nunca demuestran nada. Y la respuesta es que necesitan ser encendidos por el fuego de su presencia. Ahora, híjole, no vamos a alcanzar a verlos todos, pero mañana continuaremos. Veamos 10 resultados que el fuego trae a la vida de los creyentes. Hay 10 resultados del fuego de la presencia de Dios. En numerosos pasajes, escrituras, vemos cuándo, cómo y por qué Dios desató el fuego de su presencia. Y Él sigue haciendo lo mismo hoy con los mismos propósitos. Número 1, el fuego produce una pasión por predicarle a las almas perdidas. La mayor cosecha de almas que la iglesia jamás ha visto está a punto de ocurrir y será el resultado del fuego del Espíritu Santo ardiendo en los creyentes. Muchos avivamientos han tenido lugar alrededor del mundo, pero pocas personas parecen haber reconocido su propósito. Algunos lo vieron como un medio para sentirse bien, danzar, llorar, tener tiempos de descanso. Y esas cosas son beneficiosas y buenas y forman parte de las manifestaciones divinas que traen avivamiento. Pero el propósito principal de Dios para enviar avivamiento es que la gente conozca a Jesús y que sea salva. Por eso en Mateo 24:14 dice que el evangelio del reino tiene que ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero no puede ser si no hay el fuego, como dice Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue como una antorcha que quemaba y que daba luz, pero esa luz solo tenía el propósito de ayudar a otros a ver la luz, a Jesús, porque su rol, su papel era anunciar la venida del Mesías y lo que él haría en la tierra. En esos días, muchas personas se regocijaron en la luz de Juan el Bautista y lo siguieron, pero no progresaron más en su fe. Asimismo, hay muchos creyentes hoy, se regocijan en la luz de otros, pero se quedan cortos, porque no tienen el fuego de la pasión de Dios en ellos. Su fuego se ha apagado, se ha extinguido. Necesitan que el Espíritu Santo los encienda otra vez. No podemos ser luz si no estamos en fuego. Jesús dijo que los creyentes somos la luz del mundo en Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no te puedes estar en cuatro paredes, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, tu familia primero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Salir a las comunidades, no solamente a predicar, sino llevarles algo y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Somos iluminados por el fuego de Dios.
Ninguna otra luz más que la luz que recibimos del Espíritu Santo a través de Jesús puede dispersar la oscuridad espiritual. No hay otra fuente de luz que pueda traer su presencia, milagros, poder y todo lo demás que Él quiere hacer por la gente a través de cada uno de nosotros. Jesús ha regresado al cielo y ahora nosotros somos la luz del mundo. Pero sin el fuego del Espíritu de Dios, la luz de su gloria no va a brillar. Una verdad mayor que necesitamos entender de esto. Jesús viene por una iglesia que no solo esté experimentando avivamiento, sino que además está en el fuego por la cosecha. Son buenos los eventos sociales que se hacen de la iglesia, donde la iglesia sale a los parques a convivir, a comer y hacen eventos, pero todo lo hacen encerrado, ministrándose unos a los otros. Pero ¿qué del perdido? ¿Qué de la gente que necesita? Si la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, a través del cual recibimos el poder de Dios, no nos empuja a alcanzar al perdido, pues vamos a seguir sin ser decisivos. El bautismo en fuego es necesario para impulsarnos a ir y a evangelizar, a predicar. Un avivamiento es una inyección de vida nueva a través de la cual somos investidos de poder, cada uno llenos completamente con el poder de Dios para recoger la gran cosecha. Los campos están blancos, dijo Jesús en Mateo 9:38. Pero que oráramos por obreros. El problema de Dios siempre ha sido con los obreros, nunca con la cosecha. Debemos estar conscientes que la gente se está yendo al infierno mientras la iglesia continúa operando tras cuatro paredes, cantando, danzando, compartiendo alimentos entre ellos, ministrándose unos a otros, pero nunca salen a buscar al perdido. Oremos para que esa pasión por el perdido sea desatada en cada uno de nosotros. Mañana continuaremos con los otros 9 puntos, pero necesitamos ser encendidos por el fuego de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, en este tiempo vas a encender, Señor, muchos fuegos que se han apagado, muchas antorchas que estaban encendidas, pero que ahora están apagadas. Es tiempo, Señor, que nos enciendas a cada uno de nosotros. Es tiempo, Señor, de dejarnos quemar todas las impurezas de iniquidad, de pecado que estorban para que se manifieste la gloria tuya en cada uno de nosotros. Pero el fuego purificador duele, pero no destruye. Nos va a doler cuando descubras nuestra verdadera iniquidad, nuestra naturaleza pecaminosa que no hemos dejado. Nos va a doler, pero nos va a purificar para ser instrumentos puros, no perfectos, vasos dignos de ser usados por ti, Señor, para llevar el mensaje de poder de tu palabra, el evangelio del reino tuyo a todo lugar, Señor. Pero necesitamos ese fuego, necesitamos ser encendidos por el fuego de tu presencia en cada uno de nosotros. Ese fuego, Señor, que cada uno debemos experimentar personalmente. No buscarlo en una iglesia, sino buscarlo en intimidad contigo, a solas contigo, poniéndonos a cuentas contigo. Porque la iglesia no salva a nadie, el único que salva eres tú. Señor, danos discernimiento de tu palabra y que podamos llevarla y ponerla por obra. Es tiempo de mirarnos a nosotros mismos y dejar de ver al que está alrededor culpando de todo, la situación en la vida, a las personas, y no reconocer nuestra propia falta. Pero solamente a través del fuego es cuando tú quemas el heno, la hojarasca que hemos estado, Señor, construyendo alrededor nuestro, sin hacer nada de valor para ti, para tu reino. Porque no salimos a predicar, Señor. Estamos cómodos, estamos en una zona de confort, solamente recibiendo, alimentando, engordando espiritualmente y tirando el alimento muchas veces, Señor, de tu palabra, porque no compartimos con nadie. Pero es tiempo, Señor,
de que seamos encendidos por ese fuego. Moisés tuvo que pasar tiempo en el desierto para entender que solamente el fuego tuyo, Señor, es el único que puede avivarnos. Tú lo dijiste claramente, que fuego viniste a traer a la tierra y que ya lo has encendido, Señor. Ahora nuestra oración es esta, Señor, que tú nos enciendas a cada uno de nosotros como portadores de la gloria tuya, Señor. Pero la gloria sin fuego no es gloria. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén.